como ya saben, estas jornadas están enmarcadas dentro del programa de formación y capacitación apoyado por la Consejería de Agricultura, y la temática sobre la que versa esta nueva jornada comenzaremos durante la mañana, continuando con la temática que se trató ayer por la tarde de mejora del ecosistema del olivar. En esta primera ponencia marco se abordarán algunos aspectos en relación a las buenas prácticas, la mejora del ecosistema del olivar, y para ello contamos con la presencia de Auxiliadora Soriano, investigadora y profesora del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. Hay que agradecerle, le agradezco especialmente a Auxiliadora porque la verdad ha sido un poco encaje de bolillo poder contar con su presencia hoy aquí, y probablemente sea uno de los departamentos más activos en este ámbito. Así que, sin nada más, bueno, pido disculpas a los que nos estén escuchando a través de internet, porque ayer por la tarde tuvimos alguna dificultad con el canal, pero esperamos que en el día de hoy todo funcione correctamente. Así que, sin más, Auxiliadora. Vale, muchas gracias. Yo creo que no me hace falta, ¿no? Porque, bueno, buenos días. Ya me han presentado, vengo de la Universidad de Córdoba, del Departamento de Agronomía, y voy a presentar, perdonadme, pero vale, muy bien. Voy a presentar este tema que yo en principio, cuando hablaron conmigo para hablar en esta charla, pensaba que iba a hablar de cubiertas vegetales. Luego el título se llama Buenas prácticas en la mejora del ecosistema del olivar, pero como sabéis, esas buenas prácticas están relacionadas precisamente con el uso de cubiertas vegetales, ya sean vivas o ya sean residuos de cosecha, ¿no? En este caso, pues de poda del olivar o de hojas del olivar. Como os decía, vengo de la Universidad de Córdoba, del Departamento de Agronomía, pero aquí vengo más bien representando al grupo, al equipo de trabajo del Laboratorio de Suelos del IACSECI. Ahí en este equipo estamos un conjunto de personas, de técnicos, de investigadores que pertenecemos tanto al Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC, como al Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, como al IFAPA, y también incluso no se señala, al Ayuntamiento de Córdoba, al Jardín Botánico. Quiero decir que el jefe, digamos, de este grupo de investigación de manejo y conservación de aguas y suelos es José Alfonso Gómez Calero, que es científico titular del CSIC, y él lleva desde que inició sus trabajos de tesis en el año 98 trabajando en conservación de suelo y agua en plantaciones leñosas, especialmente en olivar y viñedo. Yo vengo un poco en representación suya porque lo que voy a presentar son, cuando pongo datos, gráficas, números, son resultados de sus trabajos en los que evidentemente muchos de ellos he colaborado, y hemos colaborado pues el personal que os digo del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba y del IFAPA fundamentalmente. Bueno, voy a ir para atrás. Buenas prácticas en la mejora del ecosistema del olivar. Como veis, voy a empezar por malas prácticas. Si hacemos esto seguramente, si hacemos un recorrido por nuestras comarcas olivareras, nos vamos a encontrar, esto ya es un daño bastante importante, ¿no? Ahí se ha perdido mucho suelo y muchos olivos, eso es en Cañete de los Torres. Esto fui acompañando al dueño de la finca, es que me decía que cuando él era niño, pues no existía y cruzaba de una parte a otra. Fijaros la cantidad de suelo que se ha perdido ahí, la cantidad de árboles y además la imposibilidad de cruzar de una zona a otra, y la transitabilidad del olivar pues se ha reducido, hay que dar muchas vueltas y por lo tanto tiempo, gasto de combustible. Este es otro ejemplo. Esto está en la carretera de Puente Genil Montalbán, en Córdoba, y veis cómo se ha perdido, la cantidad de suelo que se ha perdido. Aquí veis
que eso es, no está ahí representado, pero eso es casi 1 metro de suelo que se ha perdido. Y ahí se ve la carretera, la cantidad de suelo que se ha perdido. Ahí se ha perdido mucho suelo, está el suelo compactado. Y esto tiene que ver con prácticas que se han hecho muy agresivas en estos suelos, desde la entrada pues, de la generalización del uso de los tractores, cuando se introduce el laboreo tradicional o convencional, pero con uso de tractores, con maquinaria potente, con aperos de gran tamaño y que pueden labrar una superficie importante en poco tiempo, pues se dejaban los suelos desnudos. Vemos también aquí, con la aparición de los herbicidas, también aquí tenemos un nuevo laboreo con suelo desnudo. Y bueno, como ya sabéis, este suelo desnudo está desprotegido del impacto de las gotas de lluvia cuando llueve, y sobre todo en nuestra zona, que tenemos de vez en cuando tormentas con una intensidad de la lluvia muy importante. En este suelo desnudo, pues ese impacto de las gotas de lluvia rompe los agregados del suelo. Esos agregados del suelo pues taponan los poros de suelo, crean una costa superficial. Estos suelos, además, en el caso de que no se haga laboreo con suelo desnudo, pues están también muy compactados por el paso de la maquinaria. Se reduce la infiltración de agua en el suelo, aumenta la escorrentía, y ese aumento de escorrentía en ese suelo desnudo pues se va a llevar mucho suelo, que es lo que vemos cuando recorremos algunas zonas olivareras de nuestra región. Y pues he puesto aquí, veis, un refrán del refranero agrícola español: limpio siempre el olivar, de hierba debe estar. Y esto, limpio de hierbas, pues está desde que se utilizan pues, el laboreo convencional, con muchos pases de tractor y con utilización de herbicidas. Y eso ha llevado, que es lo que hemos visto en las primeras diapositivas, a unos graves problemas de erosión hídrica. Es decir, en la intensificación del laboreo, el uso de herbicidas, nos deja un suelo desnudo que en nuestro clima mediterráneo, con el régimen de precipitaciones que tenemos y también suelos de elevada pendiente, pues lleva escorrentía, arrastre de sedimentos, pérdida de suelo, pérdida de árboles. Aquí tenemos suelo desnudo, erosión del suelo. Aquí veis, aquí tenemos un suelo, que aquí se ve un horizonte compactado, compactado por el apero, ¿no? Tenemos esa suela de labor hace que el suelo que hay encima, cuando se satura de agua, pues escurre y perdemos todo ese suelo. Ahí tenéis regueros, cárcavas. Es decir, que sobre ese suelo desnudo, y ese suelo desnudo todo el año, con el empleo de laboreo, de herbicidas, pues perdemos. Simplemente por el hecho de labrar ya estamos produciendo una mineralización de la materia orgánica, se reduce la materia orgánica del suelo. Eso hace que la estructura del suelo se degrade. Esa estructura del suelo, además, al degradarse y además tener un suelo desnudo, como he dicho, pues las gotas de lluvia van a hacer que haya esa desagregación de los agregados del suelo en sus partículas elementales, que se selle la superficie del suelo, se reduce la infiltración de agua, además hay pérdida de materiales por erosión, se reduce también la profundidad del suelo y también la capacidad del suelo de almacenar agua, ¿no? Se reduce evidentemente la biodiversidad del suelo, pérdida de fertilidad, también, como hemos visto, gastos de explotación simplemente por la dificultad de tránsito de unas zonas a otras y problemas ambientales. Es decir, hay un empeoramiento de las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo y disminución de la masa de suelo y de la profundidad de suelo. Y eso es en nuestros olivares, pues almacenar menos agua, aparte de la pérdida de suelo y de la fertilidad de suelo, de la capa de suelo más fértil, pues va a llevar a pérdida de productividad de nuestra parcela. Bueno, aquí vemos, también hemos visto los daños, hemos comentado un poquito los daños dentro de la parcela del olivar, lo que significa perder suelo, perder materia orgánica, cómo se relaciona con pérdida de biodiversidad, pérdida de fertilidad del suelo, pérdida de capacidad de almacenamiento de agua y también pues arrastre por escorrentía de mucha masa de suelo.
Y aquí tenéis pues daños también, no solo en nuestra parcela, sino fuera de la parcela, desde cortes de vía de comunicación, colmatación de embalses, etc. Es decir que, y esto pues problemas ambientales, esto veis aquí hay pérdida de árboles también, y estos sedimentos arrastrados por las escorrentías pues pueden llegar pues a zonas. En este caso, por estos sedimentos, está en Aguilar de la Frontera, van a la laguna de Zoñar, que es una reserva natural. También ha habido casos, ¿no?, de contaminación, por ejemplo, hace unos años, de herbicidas, ¿no?, de pesticidas en el pantano de Iznájar, y por lo tanto estuvieron un tiempo, unos días, sin poder consumir ese agua los vecinos de la zona. Y en general la mayor parte del daño muchas veces y el coste, como hemos visto en la anterior diapositiva, lo paga el prójimo que es la administración, y es la administración que somos todos, ¿no? Y por eso desde el año, ¿no?, para paliar estas pérdidas de suelo y estos daños dentro de la explotación y ex situ, fuera de la explotación, contaminación difusa también, pues desde el año 2006 la condicionalidad de la PAC para cobrar las ayudas pues exigían cumplir unos requisitos de mantener una cubierta vegetal en parcelas en pendiente de más del 15%, de más o igual de 1 metro, o cubierta vegetal entre las primeras lluvias de otoño y principios de la primavera, y también, como sabéis, en la anterior PAC pues también hay ayudas agroambientales, ¿no?, relacionadas con una mejor gestión del olivar asociado al empleo de cubiertas vegetales, es decir, a la protección del suelo. Y a partir de ahí, ¿no?, el agricultor se encuentra con problemas en su parcela de pérdida de suelo, de dificultad de tránsito, de pérdida de olivos, pérdida de productividad, y además se encuentra con las exigencias de la política agraria común para cobrar las ayudas. Entonces, desde hace ya una serie de años, pues estas jornadas son de 2015, estas últimas de aquí de 2024, hay una demanda de información sobre cubiertas vegetales y su manejo por el sector del olivar y de los leñosos en particular. Esto no es nuevo, fijaros aquí, esto es una publicación del año 69. Ya se habla de explotación de olivares en asociación con trébol subterráneo, de una cubierta de trébol, que es una leguminosa y también fija nitrógeno atmosférico. Pero ahora estamos en la nueva PAC, y en la nueva PAC ya tenemos una condicionalidad reforzada, que incluye cumplir la anterior condicionalidad para cobrar las ayudas, y incluye también las medidas agroambientales que se relacionaban con el pago verde. Y ahora para cobrar lo que más o menos lo que cobraba anteriormente con la anterior PAC, además de esta nueva condicionalidad reforzada, pues hay que cumplir con otros requisitos que son los ecoesquemas. Brevemente, no me voy a parar mucho en esto, pues en la nueva PAC, la condicionalidad reforzada y social incluye, entre las buenas prácticas, se incluye la 5, que es gestión de la labranza para limitar el riesgo de degradación del suelo, que en pendientes de mayor o igual al 10%, pues no se podrá labrar en dirección a la máxima pendiente, aunque también hay excepciones según las características de la parcela. Y la 6, que ya está relacionado, veis que hay una cuestión que es laboreo, y otra cuestión, el laboreo, que significa mineralización de la materia orgánica, pérdida de materia orgánica, y cobertura mínima del suelo, que significa, al contrario, aportar más materia orgánica, más carbono a ese suelo, y además protegerlo de la erosión. Y la cobertura mínima del suelo también para evitar esos suelos desnudos se exige con pendientes de mayor o igual del 10%, y se exige una anchura mínima de cubierta de 1 metro. Entre octubre y marzo, ya sabéis que este año pues ha habido excepciones, y pues se ha retrasado hasta enero por las condiciones de climatología y de precipitaciones.
Y también pues hay excepciones para Andalucía y también puede ser paralela a la pendiente en el caso de que tengamos un sistema de riego que no nos permita tenerla transversal a la pendiente. Y luego ya tenemos, como decíamos, los ecoregímenes y pues en este caso es ampliar, ¿no?, esa anchura de la cubierta vegetal y se exige un mínimo de un 40% de la superficie fuera de copa del olivar, en la superficie fuera de copa un mínimo de un 40% para pendientes de olivares de más del 10%. Y al menos 1 metro de anchura adicional a la exigida por la condicionalidad. No me voy a parar mucho aquí. Y además, voy para atrás. Es decir, la condición 6 es cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, es decir, vivas. Luego se manejan con desbroce, no se permite utilizar herbicidas, los herbicidas solo para las líneas de árboles, pero para la cubierta vegetal tiene que ser con un desbroce y hay que dejar esos residuos sobre la parcela. Y también puede ser cubiertas inertes de restos de poda, también cubriendo más del como mínimo el 40% de la superficie fuera de copa. Bueno, cuando hablamos de protección del suelo en el olivar, pues es cubrir el suelo. Fijaros, aquí tenemos distintas formas de cubrir el suelo, desde cubiertas vegetales, ¿no?, vivas o restos vegetales de poda. Cubrir el suelo también puede ser por piedras, ¿no? Este suelo con estas piedras está protegido del impacto de las gotas de lluvia y por lo tanto del arrastre de sedimentos. Y además tiene mucha rugosidad, mucho tiempo de contacto del agua en el suelo y por lo tanto también más tiempo de oportunidad para infiltración del agua. Sin embargo, no solo queremos proteger el suelo, sino que queremos mejorarlo. Y para mejorar el suelo, mejorar las características físico-químicas y biológicas del suelo, pues tenemos que aportar materia orgánica. Ahora ya se tiene que hablar de protección y mejora del suelo del olivar, tenemos que hablar de la salud del suelo. Un suelo sano pues, puede albergar 1/4 parte de la biodiversidad total del planeta, y un suelo sano es un suelo más fértil, un suelo que tiene más vida y que además permite acumular más agua, que es un factor en nuestros olivares muy importante que va a determinar la productividad. Estas cubiertas vegetales, este aporte de materia orgánica protege el suelo y de la escorrentía y sobre todo del arrastre de sedimentos. Y permite pues, una mejor estructura del suelo, mayor tiempo de contacto del agua de lluvia, mayor tasa de infiltración y mayor acumulación del agua de lluvia en nuestros suelos. Respecto a los residuos de poda, tenemos las cubiertas vegetales vivas. Las cubiertas vegetales vivas aportan algo más. Y aportan algo más porque proporcionan otra biodiversidad, mucha más biodiversidad. En algunos casos incluso tenemos pues, cubiertas que permiten una desinfección del suelo. Tenemos la Sinapis alba, mostaza blanca, que tiene un efecto con el inóculo de verticillium. Tenemos también en la parte aérea pues, más artrópodos y podemos tener pues, insectos, depredadores, de plagas. Esto no quiere decir que podamos con las cubiertas vegetales controlar problemas que tengamos de mosca o de praís, pero sí, por ejemplo, en el caso de la crisopa, que se ha visto que las larvas, ¿no?, de las crisopas necesitan floración, ponen los huevos en las flores de la vegetación, pues esas larvas son devoradoras, se ha visto en algunos trabajos de praís. No quiere decir que la mariquita es ya más polífaga y no quiere decir que vayamos a controlar esas plagas, pero sí reducirlas y a una menor intensidad, a menor densidad de propágulos, de inóculos, mejor dicho, y también que, pues, por ejemplo, que reduzcamos las dosis de aplicación de fitosanitarios. Otra cuestión también es el aspecto, ¿no?,
ahora sí hablamos de olivares vivos, pues la cuestión del... es como las vacaciones estas rurales, ¿no? Un mejor ecosistema, un ecosistema más agradable a la vista, ¿no? Las razones para el uso de cubiertas vegetales, pues ya lo hemos dicho, proteger el suelo, conservarlo y no solo conservarlo, sino mejorarlo. Y ya hemos comentado que interviene en reducir la pérdida del suelo, la escorrentía, mayor capacidad de filtración de agua, etcétera, etcétera. Las motivaciones, pues aquí las tenéis, que es controlar la erosión, mejorar esa salud de los suelos que he comentado, aportar nitrógeno si son leguminosas y aumentar la biodiversidad y, bueno, y entra pues los requisitos de la PAC para cubrir las ayudas. Pero esos beneficios de las cubiertas vegetales tenemos que considerar, cuando hablamos de cubiertas vegetales, cuánta biomasa tenemos en esa cubierta vegetal, cuánta superficie cubre esa cubierta vegetal. A mayor biomasa que tengamos de cubierta vegetal, mayor materia orgánica, mayor carbono aportaremos al suelo, y eso será más en una cubierta permanente que en una cubierta temporal. Además, si tenemos más biomasa, además es más ancha también, eso significa mayor control de la escorrentía, de la erosión del suelo, mayor capacidad de infiltración de agua, es decir, que todos estos beneficios potenciales tenemos que relacionarlos también con la anchura de nuestra cubierta y con la biomasa que produce nuestra cubierta. Y aquí cuando hablamos de los beneficios de las cubiertas vegetales, pues sobre todo tenemos que ver, hablamos de la reducción de la escorrentía y la reducción de la erosión, de la pérdida de suelo. Y como he comentado antes, eso va a tener que ver con el porcentaje de cobertura del suelo y con el tiempo que tengamos esa cubierta vegetal sobre el suelo. Esta figura lo que nos indica es, hay un número que se utiliza muchas veces, que al menos hay que tener un 30% de superficie del suelo cubierta por esos residuos o por esa cubierta vegetal para que haya un efecto sobre la reducción de la escorrentía y la erosión. Y eso es lo que se muestra en esta diapositiva. Ahí veis ese 30%, que quiere decir que a partir de ese 30% es cuando ya significativamente ese 30% de cubierta del suelo por las cubiertas vegetales, por las plantas, cuando ya tiene un efecto significativo sobre la reducción de la escorrentía, que tenéis a la izquierda, y la reducción de la erosión, la pérdida de suelo, que tenéis a la derecha. Y cuando hablamos de ese 30%, no es válido que sea un promedio de la parcela, ¿no? Porque podemos tener zonas de la parcela que tienen por debajo de ese 30%, que están desprotegidas, y por lo tanto ahí vamos a tener erosión y pérdida de suelo. Y pérdida, evidentemente, asociado a la pérdida de suelo, todos los problemas que hemos comentado antes, tanto dentro de la parcela del olivar como fuera de la parcela del olivar, en el vecino. ¿Veis? Aquí dos ejemplos muy distintos. Aquí hay cubierta vegetal en la foto de arriba, pero esa cubierta vegetal, pues, y además tiene zonas de rodada, va a proteger un poco del suelo. Veis que va en la dirección también de la pendiente. En este caso va en dirección de la pendiente, porque veis también hay una línea de gotero, y entonces en este caso estaría permitido para cumplir la condicionalidad reforzada, porque no tenemos la imposibilidad de cruzar la perpendicular, de poner la perpendicular a la pendiente por el sistema de riego. Y en contraposición, pues tenemos una cubierta que cubre todo el suelo en este olivar, que además la pendiente es mucho menor, con lo cual ese suelo está muy protegido y, como veis, hay también ahí abundante biomasa. Y como relacionado con la nueva PAC, como ya hemos visto, es importante el porcentaje de cobertura del suelo por la cubierta vegetal y la duración del tiempo que está esa cubierta en el terreno. Aquí esta gráfica que veis se ha hecho con un modelo de simulación, y
lo que se observa es la pérdida de suelo. Se ha hecho poniéndole números, pero sobre todo es importante que lo veáis en términos relativos y para distintas situaciones que nos permite la condicionalidad y los ecoregímenes. Entonces podemos tener un suelo desnudo y vemos que tenemos ahí una pérdida de suelo de 75 toneladas hectárea al año. Pues tenemos la condicionalidad con anchura de 1 metro, el ecorégimen 40% en la calle, un ecorégimen con mayor máxima anchura de calle, una cubierta temporal total excepto la proyección de copa, y vemos cómo se va reduciendo. En el caso incluso de tener una máxima anchura de calle cubierta, estamos alrededor de la pérdida tolerable del suelo frente a pérdidas muy, muy importantes superiores a 50 toneladas por hectárea y año. Entonces, un poco para ver qué es lo que podemos conseguir con la implantación de la cubierta y qué tipo de cubierta en nuestro olivar, que el olivar de cada uno pues tendrá distintas circunstancias, porque tendrá distintos suelos, distinta pendiente, distinta densidad de plantación, etc. Y estos son datos, quiero decir que estos ensayos, como comenté al principio, todos provienen del grupo de suelos del Departamento de Agronomía del IACSI, en el que participamos yo personal de la Universidad de Córdoba y del IFAPA. Y este es un ensayo que ya lleva 17 años. Cada punto que veis en la gráfica es un año. Lo que se va es acumulando el agua, se va acumulando el agua de los 17 años, y vemos en la figura de la izquierda la pérdida de suelo en toneladas hectárea, lo que se ha perdido en los 17 años, labrando el suelo. Bueno, aquí el laboreo del suelo, este olivar tiene una pendiente del 11%, labrando el suelo con 2 pases de labor, de cultivador, o teniendo una cubierta vegetal. La cubierta vegetal es una cubierta vegetal espontánea que se siega aproximadamente 2 veces al año, dependiendo también de cómo crece la cubierta, que varía año a año. Entonces veis la diferencia de pérdida de suelo. Abajo tenéis los números en toneladas hectárea y año, y eso varía un orden de magnitud. En el caso de laboreo, y es un laboreo superficial, eso provoca unas pérdidas de más de 20 toneladas hectárea y año, por encima de lo tolerable, y sin embargo en la cubierta vegetal, ¿veis? Las pérdidas de suelo son muy pequeñas, 2,5 toneladas hectárea y año. Eso con respecto a la pérdida de suelo. Y en la figura que hay hacia la derecha, pues lo que tenéis es la escorrentía para el mismo ensayo, y vemos que en la escorrentía pues sí que hay menos diferencia, porque la cubierta vegetal sobre todo protege el suelo de la erosión, permite una mayor infiltración del agua en el suelo y por lo tanto también reduce las escorrentías, pero sobre todo el efecto principal es sobre la pérdida de suelo y por lo tanto sobre las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo. Aquí veis también pues que es casi el doble la pérdida de agua por escorrentía, por lo tanto se ha perdido de la parcela. La diferencia con la cubierta vegetal se ha introducido en el suelo, se ha almacenado en el suelo, y esto es importante porque sabéis que los agricultores, la cuestión de la cubierta vegetal en nuestros olivares de secano, el problema es que dicen esa cubierta vegetal consume agua, transpira, y por lo tanto es un agua que se la quita al olivar. Pero, fijaros, esa cubierta vegetal es verdad que transpira y ese agua se pierde, ya no la puede utilizar el olivar, pasa desde el suelo a la atmósfera, pero la cubierta vegetal permite que haya menores escorrentías y que se infiltre una mayor cantidad de agua en el suelo, con lo cual en muchos casos ese balance está equilibrado. Lo que consume la cubierta se compensa con la mayor infiltración del agua de lluvia en el suelo. Hemos hablado pues, de la cubierta relacionada con la escorrentía y con la pérdida de suelo, y también pues, tenemos otro aspecto que es la acumulación de materia orgánica en el suelo. Y un aspecto ahora muy importante, y ya sabéis que ya está la cuestión en agricultura, ¿no? De los créditos de carbono, ¿no? Ahora mismo se están pagando en forestales, pero ya se están poniendo las bases para
para los sistemas agrícolas. Y aquí lo que veis es que también, dependiendo, esto es en la figura de la izquierda, perdonadme, es que siempre le doy al bot, pero no señala. La figura de la izquierda pues es en cultivos herbáceos, pero que lo que nos está diciendo que la duración en años de la cubierta vegetal, pues conforme más años tengamos esa cubierta vegetal, sobre todo en los primeros años se irá incrementando, porque esa cubierta vegetal captura carbono de la atmósfera, fija carbono, y esa materia vegetal seca se va incorporando al suelo y por lo tanto se va acumulando carbono en el suelo. Si pasamos de un sistema de laboreo a un sistema con suelo desnudo a un sistema con cubiertas, los primeros años se va a acumular más cantidad de materia orgánica, de carbono en ese suelo, pero seguirá incrementándose con el paso de los años hasta que llegue pues, a una situación clímax, ¿no? En ese suelo y en ese tipo de suelo y en ese clima. Con lo cual, muy importante, la duración de la práctica que hagamos de cubierta vegetal y también el aporte de biomasa. En la siguiente figura, a la derecha, lo que tenéis es el aporte de biomasa anual, de producción de materia seca de esa cubierta vegetal y cómo eso afecta a la estructura del suelo, a mejorar la estructura del suelo. Eso en el eje de la Y lo que se relaciona con el tamaño de los agregados del suelo. Un suelo mejor agregado, pues tiene una mejor estructura, por lo tanto una mayor tasa de infiltración de agua, de almacenamiento de agua, y es menos erosionable. Y simplemente aquí también he puesto unos datos. Este es también, como veis, Gómez et al, José Alfonso Gómez. Esto es en el mismo olivar que os comenté antes, de los que lleva 17 años comparando cubierta vegetal y laboreo. Y son datos de menos años, pero también para que veáis las diferencias entre la escorrentía, las pérdidas de suelo, laboreo convencional, LC, o cubierta vegetal, CV. Y cómo el peor manejo, sería el no laboreo con suelo desnudo. En el no laboreo con suelo desnudo, además de que el suelo está desnudo, no hay esa rugosidad que cuando damos una labor proporciona el laboreo y que rompe la compactación del suelo superficial, rompe la costra superficial que se ha formado después de unos episodios de lluvia, y en el no laboreo con suelo desnudo tenemos un suelo compactado que no se labra y que tiene una tasa de infiltración muy baja y por lo tanto es el más propenso, en el que vamos a tener mucha más pérdida de escorrentía y de arrastre de sedimentos de suelo. También, si comparamos cubierta vegetal y laboreo convencional, pues si la cubierta vegetal, pues menor escorrentía, como ya hemos visto para los 17 años, menor pérdida de suelo y mayor contenido de materia orgánica. Y además el aspecto, esta tabla sobre todo la he puesto por la cuestión de la respiración del suelo. Esto se ha hecho en laboratorio, pero esa respiración del suelo lo que nos está diciendo es la actividad biológica del suelo. Y como veis, esa actividad biológica del suelo, en el no laboreo con suelo desnudo, es muy baja y es máxima en la cubierta vegetal comparada con los otros manejos. Y en este mismo ensayo, pues aquí lo que veis es la diferencia de acumulación de materia orgánica en el suelo, comparando el laboreo convencional que os decía, o la cubierta vegetal espontánea que hemos dejado en las calles. Y fijaros cómo son los cuadrados, ¿no? La materia orgánica. En marrón o rojo está el laboreo. Vemos que en la superficie del suelo, en los primeros 10 centímetros o 15 centímetros, varía entre 0,5, un 1,1 porcentaje de materia orgánica del suelo. Y si nos vamos a la cubierta vegetal, pues en la cubierta vegetal ya tenemos en las primeras superficies del suelo, en los primeros 5 centímetros de suelo, concentraciones de materia orgánica de más del 3%, cercano a 3,5%. Si veis la figura, evidentemente esta materia orgánica, este incremento de materia orgánica se produce en la capa superficial del suelo. A partir de 30 centímetros, a partir de 30 centímetros de profundidad del suelo,
la materia orgánica ya es similar en cubierta vegetal y el laboreo convencional. También tiene que ver hasta qué profundidad llegan las raíces de esa cubierta vegetal en el suelo, es decir, extrayendo agua del suelo. Respecto a la densidad aparente, pues en la densidad aparente, esa densidad aparente depende cuando la midamos. Si la medimos después de labrar, pues la densidad aparente en superficie será menor en el suelo labrado que en el suelo que tenemos la cubierta vegetal, que en la ladera que tenemos la cubierta vegetal, pese a que la cubierta vegetal descompacta, ¿no? Tenemos mayor porosidad del suelo en comparación con un suelo labrado después de eventos de lluvia o después de pases de maquinaria y de tractor. Pero si lo medimos después de labrar, vamos a tener una menor densidad aparente, hemos descompactado, hemos roto esa costra superficial también con los pases de labor. Y precisamente esos pases de labor tienen ese efecto, ¿no? Romper esa costra superficial, descompactar el suelo para favorecer la infiltración del agua de lluvia. Aquí os he puesto los datos son de las encuestas de SIRCE del año 2021. Vemos que es a nivel nacional que casi el 50% de los olivares a nivel nacional todavía se hace laboreo, aunque también se hace un laboreo mínimo, ¿no? Y la cubierta vegetal que existe, que está ya, pues, según estos datos, 28,5%, es cubierta vegetal espontánea. Estamos hablando de las ventajas de tener una cubierta vegetal respecto a la fertilidad del suelo, a la pérdida de suelo, a otros problemas de transitabilidad en la parcela, etcétera, y, sin embargo, se hace más laboreo. Porque ahí tenemos unos inconvenientes, que sería, hemos comentado algunos, competencia de la cubierta con el olivo por agua y nutrientes, problemas de manejo de la cubierta, cómo manejamos esa cubierta, cuándo la tenemos que quitar para evitar una mayor competencia. Esa competencia por agua y nutrientes se puede traducir en una reducción de la producción. Tenemos un coste también del manejo y de implantación de la cubierta. Y sobre todo, aquí también va a depender, como vimos en los beneficios, de si tenemos una cubierta permanente, una cubierta de más o menos anchura, que produce más o menos biomasa, ¿no? Y es importante, el agricultor sobre todo cuando nos pregunta, es sobre todo por la competencia de la cubierta vegetal por el agua, ¿no? Sobre todo en estos años que ya sabemos, bueno, ahora ya parece que se ha solucionado un poquito, pero aún bastante en algunas zonas, pero tenemos pues años, periodos de sequías y de baja disponibilidad de agua en el suelo procedente de la lluvia. También la cubierta vegetal protege el suelo también, menor calentamiento del suelo, menor temperatura del suelo. Podemos tener también problema algunos años en algunas zonas por heladas de primavera. Y como la cuestión principal tiene que ver con el balance de agua en el suelo, fijaros que hemos estado hablando casi todo el tiempo de escorrentía, esa escorrentía es la que arrastra los sedimentos de suelo. Estamos hablando de reducción de la tasa de infiltración de agua en el suelo y estamos hablando de menor profundidad del suelo por arrastre de sedimentos y por lo tanto menor capacidad de almacenamiento de agua del suelo, menor tasa de infiltración y menor volumen de nuestro depósito. Y entonces aquí tenemos, voy a poner algunos datos que hemos obtenido, tanto medidos en campo, en olivar, como utilizando modelos de simulación. Aquí, como veis, pues tenemos las entradas y las salidas para hacer un balance de agua, y las entradas, pues ya sabéis, lluvia, riego, y las salidas, pues desde evaporación desde el suelo o desde los bulbos húmedos si tenemos riego, pero también tenemos la transpiración del olivo y si tenemos cubierta vegetal, la transpiración de la cubierta vegetal. Luego tenemos escorrentías y percolaciones profundas. El problema viene cuando la cubierta vegetal compite con el olivo. Y aquí en esta figura, en la figura de arriba, lo que vemos es cuando esa cubierta vegetal puede competir con el olivo
respecto al consumo de agua del suelo. Si tenemos una cubierta vegetal, en invierno esa cubierta vegetal con bajas temperaturas es como un césped, cubre poca altura y además hay baja demanda evaporativa del ambiente. En esa situación, la evaporación del suelo desnudo, también porque coincide que en esa época es cuando se producen precipitaciones, ese suelo desnudo con humedad en superficie, pues la evaporación desde ese suelo es prácticamente similar a la transpiración o evaporación de la hierba. Sin embargo, llega ya un momento, aumentan las temperaturas, también coincide que ya estamos en época de que se reducen las precipitaciones, conforme conforme vamos avanzando en la primavera, hacia mediados de primavera, pero sobre todo es que la cubierta vegetal, con esa alta demanda evaporativa y con agua que hay en el suelo, crece de forma rápida. Y eso significa, ahí lo tenéis señalado, la diferencia, esa sería la diferencia. He marcado el 24 de marzo en este ejemplo que hemos puesto, esa diferencia que veis que va de 100, que es importante, ¿no? Si veis 230, 160, 40, 75 milímetros, ¿no? Pues es un agua que transpira la cubierta vegetal y que, digamos, se la quita al olivo, ¿no? Y eso se puede traducir si el olivo sufre estrés hídrico en esa época, y es una época crítica porque va a coincidir con el crecimiento de las inflorescencias, la floración, la fase de formación del fruto, del crecimiento del fruto, y eso puede llevar pues, aborto floral, caída de flores, caída de frutos. Y eso se va a traducir, evidentemente, en pérdida de rendimiento, en pérdida de cosecha. Siempre que ese consumo de agua de la cubierta signifique que el olivo no tiene suficientemente agua almacenado, que el olivo no puede extraer suficiente agua de la calle almacenada en el suelo, porque el suelo está por debajo de su déficit permisible, para que el olivo pueda transpirar según la demanda atmosférica. Y estos son trabajos, algunos datos de Juan Castro y de Miguel Pastor, del que nos seguimos recopilando información, donde tenéis la cosecha de aceitunas en el eje de las X, el laboreo convencional, y la cosecha de aceitunas en el eje de las Y, si tenemos una cubierta vegetal. Está en kilos árbol. Veis que la línea 1,1 pues sería pues que la cubierta vegetal, pese a que ha consumido agua, no se ha traducido en pérdida de cosecha del olivar. Los puntos en rojo, por debajo de la línea 1,1, significa que hemos perdido cosecha. Y eso es porque la cubierta se controló muy avanzada la primavera y eso provocó estrés hídrico en el olivar. En estos ejemplos concretos, ya va a depender de la situación de cada año de almacenamiento de agua en el suelo en nuestro olivar en esas épocas. Y aquí lo que tenéis es esto se ha hecho en distintas zonas de Andalucía y se ha calculado el balance de agua para condiciones de 8 olivares de secano con un modelo de simulación. Y si veis, tenemos en la primera figura, tenemos la entrada de agua por precipitación. Cada conjunto de 3 barras es una localidad y tenemos la escorrentía con laboreo convencional o con cubierta vegetal. Y vemos que las escorrentías, y varía según la población, que tiene que ver también con la precipitación que ha caído esos años, pues las escorrentías son mayores, tenemos más pérdidas de agua que sale de la parcela cuando tenemos laboreo convencional. Luego también tenemos la evaporación desde el suelo, no transpiración de la cubierta, evaporación desde el suelo, y también es mayor el laboreo convencional que la cubierta vegetal. Y eso hace que si vemos la de abajo, la transpiración de la cubierta se compense con esa pérdida de agua de transpiración de la cubierta que no va a utilizar el olivar, se compense con las menores salidas de agua por escorrentía y por lo tanto mayor infiltración del agua de lluvia en el suelo. Con lo cual al final el balance está más o menos equilibrado. Esto es lo que hemos visto con este modelo de simulación. Y en esta otra figura lo que se presenta es de todos los trabajos en los que hay datos
de cosecha, comparando cubierta vegetal o laboreo, pues en el conjunto de todos los datos de los que disponemos, en todas las publicaciones, pues vemos que en el 70% no ha habido menor pérdida de cosecha en esos olivares con cubierta respecto al laboreo, y si hay un porcentaje en la que sí hay una menor pérdida de cosecha. Eso habría que ver olivar a olivar qué es lo que ha pasado y en qué años. Importante también en qué años, según la pluviometría y también según el tipo de olivar y tipo de suelo. Esto este es un trabajo que hemos hecho durante una serie de años en un olivar, un vertisol. Ya veis que es un vertisol por las grietas que se han formado ahí en verano. Y lo que hemos hecho es tener 4 tratamientos. Tenemos 2 de suelo desnudo, uno labrado y otro sin labrar. Se ve donde hay laboreo y donde no hemos labrado, que hay menor rugosidad y suelo más compactado. Y luego tenemos también cubierta vegetal segada y dejada los residuos sobre el terreno, o cubierta vegetal segada e incorporada con una labor. Es decir, que la incorporamos y por lo tanto no se queda como un mulching en la superficie. Y aquí, a ver si se ve bien, lo que hemos visto, si vemos, tenemos aquí fechas que, como puedo señalar, no sé si se ve muy bien, pero lo que diferencio partimos de distinta situación, pero lo que vemos es, a lo largo del tiempo, cómo ha descendido el contenido de agua en el suelo en los distintos tratamientos. Bueno, pues si vemos, si observamos esto, tenemos aquí el tratamiento 3, sería esa cubierta vegetal que desbrozamos y dejamos sobre la superficie, y el tratamiento 1, el triángulo, el cuadrado, triángulo, es laboreo, ¿vale? Suelo desnudo con laboreo. El consumo de la cubierta vegetal, que lo vemos por las distintas pendientes, cómo se separan, fue 64 milímetros, eso consumió la cubierta vegetal. Sin embargo, cuando nos vamos al año siguiente, vemos en el invierno cómo el contenido de agua en el suelo en las parcelas con cubierta vegetal aumenta. Respecto a, vamos a fijarnos solo en el tratamiento 3 y 1, aunque porque es lo que quiero resaltar, y ese mayor incremento de contenido de agua en el suelo tiene que ver con mayor tiempo de contacto del agua de lluvia en esa superficie que está protegida por los residuos vegetales y por la cubierta vegetal, por los residuos de la siega de la cubierta del año anterior y de la nueva cubierta que ha emergido, respecto al suelo desnudo. Y eso hace que al año siguiente las líneas de contenido de agua en el suelo durante la primavera estén unas encima de otras. Es decir, la cubierta vegetal está consumiendo agua, pero no desciende el contenido de agua en el suelo por debajo de la parcela en la que tenemos suelo desnudo con laboreo. ¿Por qué? Porque partíamos de un mayor contenido de agua en el suelo que lo ha provocado el que tengamos esos residuos sobre la superficie, que ha permitido mayor infiltración de agua de lluvia en otoño. ¿Solo? Bueno, no hemos tenido pérdida de rendimiento. Y otra cuestión importante es las raíces, ¿no? Hasta dónde llegan. Vemos que aquí la densidad radical, en el caso de esta cubierta que teníamos de Brumus, llega hasta aproximadamente 75 centímetros, y ahí, a esa profundidad es la que la cubierta está extrayendo agua, y además esto también nos explica cómo la mayor acúmulo de materia orgánica en el suelo pues se produce en esos primeros centímetros, que también es donde se incorporan los residuos vegetales sobre el suelo. Bueno, me queda muy poquito y yo quería en esta presentación sobre todo llegar a una parte en la que ya no me da tiempo llegar. Está puesta la presentación, y es que estamos trabajando para
las nuevas exigencias de la condicionalidad reforzada y de los ecoesquemas, pues estamos haciendo una guía que saldrá pronto y saldrá tanto en papel como en una aplicación, donde el agricultor, conociendo, que lo conoce, su olivar, su densidad de plantación, sus pendientes, pues qué manejos puede hacer en función de sus objetivos, de si quiere cumplir solo la condicionalidad o si quiere cumplir también el ecorrégimen o si quiere ser todavía más ambicioso. A eso es un árbol de decisión donde el agricultor va y elige, y además se le han puesto también números de costes. Esos números de costes se han obtenido de los datos del Ministerio, del coste de las labores, aunque luego el agricultor efectivamente lo podrá ajustar a su parcela según la maquinaria que tenga, etcétera, etcétera. Y además también el precio, en el caso de que no sea una cubierta espontánea, de siembra de la cubierta, del precio de las semillas. Eso se le ha puesto unos números de costes para cada situación, y evidentemente luego ese coste el agricultor tendrá que compararlo con la práctica que hace habitualmente y ver si le compensa cambiar al nuevo manejo. Como lo he resumido así al final, porque es verdad que no he mirado el reloj, fallo, me suele pasar, no miro el reloj, mira que me lo he comprado expresamente, pero no lo he mirado. Y no lo he mirado. Y entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, aquí tenéis requisitos de las cubiertas vegetales, ¿no? Pues ahí tenéis una cuestión importante también, es la persistencia de los residuos. Y ahí pues depende del tipo de cubierta vegetal. Ya sabéis que pues si es una gramínea, esos residuos que tienen más lignina estarán más tiempo sobre el terreno protegiendo el suelo. Si es una leguminosa, nos aporta nitrógeno, pero las leguminosas son muy palatables y si tenemos conejos, pues son las primeras que van a consumir, pero aparte las leguminosas, al tener más contenido en proteína, se degradan más rápidamente. En poco tiempo dejamos de ver los residuos sobre el terreno. Bueno, y disculpar que no, pues hasta aquí he llegado. Ya sí, al principio, hasta que cogí el ritmo, y luego ya se ve que he hablado más de la cuenta. ¿Alguna cuestión? Sí, allí hay una pregunta. Sí. Sí. Bueno, soy Miguel Repullo de la Universidad de Córdoba, trabajo en el Departamento de Ingeniería Rural. Sí. Está también muy relacionado con las cubiertas. Sí. Y lo que quería... es que me ha parecido muy interesante el trabajo en este campo del vertisol, donde se hace la grieta. Claro, muchos agricultores ante esto tienden a labrar, aunque sea superficialmente, para evitar... Entonces, no sé si he entendido bien los datos de consumo de la cubierta, sin unos 64 milímetros. Ese año, con esa cubierta, quiero decir, los datos de la cubierta, pues depende del crecimiento que vaya a tener esa cubierta. Esos años teníamos cubierta que cubría totalmente el suelo, luego en años posteriores hemos seguido manejándola pues a principios de primavera, aplicando herbicida en las líneas y dejando solo franja central, con lo cual ahí vamos a tener ya otros números, pero ese año con la cubierta que cubría totalmente el suelo y el crecimiento que tuvo la cubierta, que habéis visto fotos, que fue bastante importante, pese a que hemos elegido una cubierta vegetal que tenga poco porte para manejarla mejor. Lo que interesa es que cubra el suelo y proteja y que no impida mucho después las labores y el manejo, ¿no? Entonces va a depender. Pero no sé por dónde iba la pregunta. Sí, bueno, no sé si haciendo un control más temprano, varios controles, se puede reducir ese consumo manteniendo la protección, claro. Claro. Precisamente en la gráfica que vimos de pérdidas de rendimiento iba a variar dependiendo del año. Dices, ¿cuándo siego la cubierta? Pues siegas la cubierta cuando ya veas que vas a tener un problema. Bueno, ahora con la condicionalidad tienes un periodo que hay que cumplir. Aunque luego, pues si el año viene malo, pues hay excepciones y cambian la fecha de que la puedas segar, ¿no? Pero si ves que ya hay una demanda evaporativa muy importante, que tienes una cubierta muy crecida, que va a consumir mucha agua y que eso va a significar
un estrés hídrico en el olivo, que va a significar pues caída de flores, frutos, etcétera, y vas a tener menor carga. Si tienes menor carga, luego aquí hay en el público, hay quien después puede comentar eso porque seguramente lo explicará mejor y tiene más información, pero si pierdes carga, luego aunque el otoño venga lluvioso, no llegas a recuperar, no llegas a recuperar esa pérdida de carga para rendimiento del olivar. Entonces, ahí ya precisamente la guía, que no he llegado, que era el objetivo, pero que me he quedado ahí, que no he llegado a entrar en ella, la guía tiene en cuenta todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, qué objetivos tengo, qué problemas y qué condicionantes tengo en mi parcela, y en función de cada situación, tienes ese árbol de decisión que vas para acá, para allá, para optar por la mejor opción. Luego están los conocimientos del olivar del agricultor y de su manejo, que es el que más va a saber y el que más conoce a su olivar en general, ¿no? Entonces, y con respecto a las grietas, los agricultores labran, porque me parecía que los agricultores labran porque dicen, pues en verano ahí tengo pérdida. La verdad que bueno, sí, ahí tienes un flujo de vapor, pero cuando tienes grietas muy importantes es porque el suelo ya está muy seco, muy seco. Está muy seco, muy seco, las pérdidas van a ser pequeñas. Compénsalo con el gasto de labrar y también que cuando labras, cuando el suelo además está muy seco, lo que hace cuando labras es muy difícil, tienes que aplicar mucha energía, gasto de combustible, pero además sacas terrones enormes que después tienes que volver a pasar, ¿no? Y si está un poquito más húmedo, puedes labrar mejor, pero también llevas humedad a la superficie que también se evapora. En cualquier caso, cuando hablas con los agricultores, siempre te dicen que si no dan ese pase de labor, lo notan luego en el rendimiento, que pierden agua por las grietas. Pero ahí el laboreo del suelo tiene mucho más que ver con la infiltración de agua, con ese balance de agua, de infiltrar más agua, de que haya menos escorrentía, y también se afecta evidentemente pérdida de suelo, que con la evaporación del suelo. La cuestión del balance de agua tiene que ver con infiltración y escorrentía, más que con la evaporación. Pero son prácticas muy arraigadas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, disculpad, nunca controlo el tiempo. Aquí hay un chico que le di clase, ¿verdad? Y no hay manera. Después tenía la siguiente hora, pero aquí no. Venga, gracias.